Buenas tardes. Hoy vamos a repasar la formación de los compuestos inorgánicos. Retomando los conceptos de la clase pasada, donde vimos la electronegatividad para analizar el tipo de unión química entre dos elementos, seguimos analizando esta propiedad, pero ya para generar la diferencia de electronegatividad entre dos compuestos que se unen. Según la tabla que vimos la clase pasada de Linus Pauling, cada elemento químico posee una determinada electronegatividad, un valor determinado. Si hacemos la diferencia, la resta, entre las electronegatividades de dos elementos que se unen para formar un compuesto, vamos a obtener un valor, que es lo que está graficado acá en esta tabla, la diferencia de electronegatividad en función del porcentaje del carácter iónico de la unión química. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, justamente para que nos dé una idea, nos oriente hacia qué clase de unión química pueden tener dos átomos de elementos distintos que se unen, ¿sí? Si la diferencia de electronegatividad nos da entre 0 y 0,3 o 0,5, bueno, vamos a tener un enlace covalente apolar. Si da entre 0,3, 0,5 a 1,7 o 2, hay pequeñas variaciones en los límites de estas diferencias, pero en el caso de que sea entre 0,5 y 2, vamos a tener unión covalente polar. Y en el caso de que sea mayor a 2 la diferencia de electronegatividad, vamos a tener uniones de tipo iónica. Es decir, que van a ser compuestos con unión de tipo iónica. Bien, esto lo vamos a tener entonces a partir de ahora muy en cuenta para analizar los compuestos químicos que vamos a formar. La regla, entonces, para determinar el tipo de enlace, va a ser entre 0 y 0,3, enlace covalente no polar. Entre 0,3 y 1,7, enlace covalente polar. Y mayor a 1,7, enlace iónico. Esto, como les dije al principio, nos va a orientar para saber qué tipo de unión química van a poseer dos elementos de la tabla periódica que se van a unir. Pero el tipo de unión química también depende de las propiedades físicas y químicas que posee el producto, ¿sí?, que se genera, ¿sí? Esto es orientativo. Bien, otro concepto que tenemos que analizar es justamente este, ¿no? Y tratar de aprender de la escritura de las ecuaciones químicas, que es la representación de justamente la reacción química que habrá entre dos reactantes que se unen para formar un producto o más, ¿sí? Se escriben los símbolos con el signo más de los que se van a unir, el camino de reacción con la flecha y otros símbolos que van a indicar los productos. Bien, se puede indicar el estado de agregación de estos, es decir, entre paréntesis y una G indicamos que este reactante está en forma gaseosa, o una L en forma líquida, o aquí, por ejemplo, se indican que los productos pueden estar en solución acuosa o en forma sólida. También podemos indicar sobre el camino de reacción la presencia de un catalizador, ¿sí?, para acelerar la velocidad de la reacción, o la presencia, si esta reacción para suceder requiere calor, también lo podemos indicar aquí. Podemos indicar con estos números por delante de las ecuaciones de los compuestos, productos o reactantes, estos números que sirven para balancear las masas que reaccionan para dar productos. Justamente hablando de masas, entonces eso es lo que vamos a tener que hacer.
En química nada desaparece, todo se transforma, por lo tanto, si en reactantes hay 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno, en productos tienen que aparecer 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Es decir, tenemos que balancear las masas en esta ecuación química. Por eso justamente les decía que podemos agregar estos índices por delante de los reactantes y productos, para que ahora sí, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 oxígenos, y el 2 este multiplica toda la fórmula, por lo tanto el oxígeno también está multiplicado. Las masas estarían balanceadas. Bueno, dijimos también que el calor, en este caso una reacción que requiere calor para suceder, bueno, es endotérmica, y en este caso una reacción que al suceder libera calor, en el caso de una reacción exotérmica. Muy bien, otro concepto que antes de formar los compuestos químicos tenemos que tener es la valencia. ¿Qué es la valencia de un elemento? Es el número de electrones disponibles en el último nivel de energía para combinarse con otros elementos. Es decir, el total de los electrones del último nivel de energía, ¿sí? En cambio, el número de oxidación, si vamos por el segundo concepto, es el número de cargas que tendría un átomo si los electrones fueran transferidos por completo al átomo más electronegativo de los dos, que forman la molécula. En otras palabras, es el número de electrones que comparte, cede o acepta en una determinada unión química y tienen signo positivo y negativo. Y son todos los numeritos que poseen la tabla periódica, ¿sí?, con signos positivos y negativos. Bien, y lo otro que tenemos que tener en claro antes de entonces comenzar con la formación de compuestos iónicos, es justamente esto, ¿no? Vamos a compartir pantalla. No sé por qué no estamos compartiendo pantalla. Ahora sí. Son los números de oxidación. En la tabla periódica hay innumerables numeritos positivos y negativos. Vamos a analizar los más frecuentes de los elementos y los grupos más importantes. Por ejemplo, los metales. Alcalinos, grupo 1A, número de oxidación más 1. Sabemos que son metales y tienden a ceder los electrones, y el último electrón, o sea, el más alejado del núcleo, es solamente 1, así que número de oxidación más 1 para litio, sodio, potasio, lo tenemos que grabar. Alcalinotérreos, grupo 2A, bueno, número de oxidación más 2. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Fácil. De grupo 3A, tienen número de oxidación más 3, el más frecuente. Pueden tener negativos frente a un elemento mucho más electropositivo que ellos, pero en general usan el número de oxidación más 3. Ahora sí, ya grupo 4, tenemos una mezcla de no metales, semimetales y metales, entonces, número de oxidación más frecuente, más 2 y más 4. ¿Sí? El 5A, grupo también ya predominio de no metales y semimetales, entonces tienen grupos números de oxidación más frecuente, más 2, más 3 y más 5. El nitrógeno, uniéndose por ejemplo al hidrógeno, o sea, elementos mucho menos electronegativos que él, puede usar el número de oxidación menos 3, por ejemplo. ¿Sí? El fósforo también lo hace. El grupo 7A, número de oxidación más frecuente, 6A, oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio. Número de oxidación más frecuente, más 4 y más 6. El oxígeno, menos 2, porque es un elemento muy electronegativo. Por lo tanto, frente a todos los metales y a algunos no metales, también va a utilizar el número de oxidación negativo, el menos 2, porque va a tender a tomar los electrones. Tiene alta en energía de ionización, ¿sí? Tiene alta afinidad electrónica y tiene alta electronegatividad en las uniones químicas, por lo tanto él va a generar siempre la densidad de carga negativa sobre su núcleo, va a tener número de oxidación menos 2.
menos en los peróxidos de hidrógeno que tienen número de oxidación -1, ¿sí? Igual el azufre. El grupo 7A, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, perfecto, número de oxidación negativo -1, cuando se unen, por ejemplo, a elementos más electropositivos que ellos, o menos electronegativos que ellos, -1. Y tienen 4 números de oxidación positivos, +3, +5, +1, +3, +5 y +7. ¿Sí? Entonces, de los elementos metálicos, ¿cuáles tenemos que prestar atención? Hierro, cobalto y níquel con +2 y +3, cobre y plata +1 y +2, plata y oro, cobre y mercurio, perdón, +1 y +2, plata y oro +1, y el oro se agrega +3, y tengamos también en cuenta aquí el cromo y el manganeso, +2, +3, ojo el manganeso que puede usar también +4 y +7. ¿Sí? Entonces, estos serían los números de oxidación más frecuentemente usados en los compuestos que vamos a analizar. ¿Cuáles son los compuestos que vamos a analizar en primer lugar? Son los compuestos binarios, son los que están formados por ejemplo, el metal más oxígeno para generar los óxidos metálicos. Y luego también vamos a ver un no metal más el oxígeno para generar los óxidos no metálicos. Luego en la clase que viene vamos a agregarle aguas a ambos, en este caso se forman los oxoácidos, y a los óxidos metálicos con agua se forman los hidróxidos. Y luego vamos a unir hidróxidos con oxoácidos para formar las oxisales, que pueden ser neutras, ácidas o básicas. Vemos hasta dónde podemos llegar a analizar. También intentaremos analizar un metal cuando se une al hidrógeno para formar hidruros metálicos, o un no metal unido al hidrógeno para formar hidruros no metálicos, que en agua son los ácidos hidrácidos. Bien, entonces, comenzando, y antes de comenzar siempre hay algo más. Sí, son los elementos que siempre debemos escribirlos en forma diatómica. En todas las ecuaciones químicas deben ir, cuando están como elementos puros, reactantes, en forma diatómica: oxígeno, nitrógeno, cloro, yodo, hidrógeno y bromo. Y ahora sí, entonces, de los compuestos binarios, los primeros que analizaremos son los óxidos básicos, que están formados por un metal y el oxígeno. Ejemplo, óxido de calcio, que es la cal viva, que se usa en la construcción. El óxido de aluminio, que son las piedras preciosas, por ejemplo el rubí y el zafiro, que los tenemos aquí abajo. El óxido de zinc, que se utiliza en la fábrica de pinturas, es un pigmento blanco. El óxido férrico, el ferroso. Bien, en este caso analizamos el óxido de aluminio, la formación del óxido de aluminio. Se escribe el aluminio más el oxígeno en forma diatómica, camino de reacción, óxido de aluminio. ¿Qué escribimos primero? Según las reglas de la IUPAC, que son las reglas que vamos a seguir en este cursillo, se escribe primero el elemento más electropositivo o menos electronegativo. ¿Sí? Dijimos que el oxígeno, al ser bien electronegativo, va siempre entonces a la derecha, y primero el aluminio. Bien, ¿con cuántos como subíndices? ¿De dónde sacamos estos subíndices? Bueno, justamente esos subíndices salen del análisis de la configuración electrónica de cada elemento y de las propiedades periódicas. Pero para no ir tan atrás y para no hacerlo tan largo y extenso, sabemos que el aluminio, al estar en el grupo 3A, tiene 3 electrones en su último nivel, por eso decíamos que tiene número de oxidación +3, y como es un metal tiende a cederlos. Y el oxígeno, ¿sí?, al estar en el grupo 6A, tiene 2 electrones para completar les hacen falta 2 electrones para completar su octeto. Por lo tanto, y dijimos que era un elemento electronegativo, él va a tender siempre a captar electrones, a captar 2 electrones para completar entonces su último nivel. Como el aluminio cede 3 electrones por átomo y el oxígeno solo toma 2 por átomo, necesitamos 2 aluminios para 3 átomos de oxígeno para que este compuesto sea eléctricamente neutro, y eso es lo que sucede. Por eso se escribe 3 y 2. ¿Cómo sabemos, cómo hacemos todo este análisis en forma más rápida?
Bueno, hay una forma de bajar en forma cruzada el número de oxidación de cada uno de los elementos, sin su signo, es decir, el valor absoluto. Si el aluminio tiene 3 de número de oxidación, pues bajo el 3. Si el oxígeno tiene 2 de número de oxidación, menos 2, pues bajo el valor absoluto, el 2, ¿sí? En forma cruzada. Bien, ¿y cómo sabemos que tiene unión iónica con el solo hecho de mirar estos elementos? Bueno, porque nos tenemos que dar cuenta de que es un metal y un no metal. Pero así todo también pueden tener un non covalente. Para saberlo, podemos hacer la diferencia de electronegatividades entonces que estuvimos diciendo al principio. 3,5 tiene el oxígeno, menos 1,5 que tiene el aluminio, tenemos una diferencia de electronegatividad de 2, por lo tanto, en la tabla de Linus Pauling, esto indicaría que este compuesto químico tiene alto porcentaje de carácter iónico. Bien, acá están los electrones que que se dio el aluminio por átomo, y son dos átomos de aluminio por molécula. Entonces lo que se hace es escribir en corchete el elemento y por fuera la carga, ¿sí? Para representar entonces este compuesto con unión iónica. Allí entonces indicamos que se puede bajar en forma cruzada el valor absoluto de los números de oxidación para obtener rápidamente la fórmula del compuesto. Ahora, esta fórmula, esta ecuación química así escrita, no sería posible porque tendríamos un átomo de aluminio con 2 de este lado y 2 átomos de oxígeno con 3 de este lado, es decir, nos hace falta balancear las masas. Entonces, podemos al tanteo decir que si yo multiplico toda esta fórmula por 2, ¿sí? Entonces voy a tener 2 por 3, 6 aluminios, por lo tanto con un 3 acá, 6 oxígenos, con un 3 aquí adelante tengo 6 también en reactantes. Y como tengo 4 aluminios ahora en productos, poniendo un 4 aquí, estaríamos balanceando las masas. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Bueno, hay 3 tipos de nomenclatura que vamos a tener que aprender. La nomenclatura según la atomicidad, en la que se describe la molécula de atrás hacia adelante. Dióxido, en realidad está mal acá, es trióxido de dialuminio. Esta es trióxido de dialuminio. Ojo con esto. Esto es según la atomicidad o la nomenclatura sistemática. Según Stock, es el óxido de aluminio y entre paréntesis el estado o el número de oxidación del aluminio. Y según la nomenclatura antigua o de la IUPAC, en realidad es óxido de aluminio, y aquí con unas terminaciones características según el número de oxidación, pero en este caso, como el aluminio tiene un solo número de oxidación, es óxido de aluminio. Bien, pasamos a los compuestos binarios, pero a los óxidos ácidos, donde se unen un no metal y el oxígeno. Por ejemplo, en este caso, se unen 2 moléculas diatómicas, el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Fíjense la electronegatividad del nitrógeno, que es muy cercana a la del oxígeno, pero aún sigue siendo el oxígeno más electronegativo que él, por lo tanto, al escribir la molécula lo escribimos siempre a la derecha, y el nitrógeno a la izquierda. La diferencia es de 0,5 de electronegatividad, por lo tanto la unión es covalente, ¿sí? Puede ser covalente polar, o estaría ahí, en el límite. Bien, ¿cómo balanceamos las masas? Agregando un 2, multiplica toda la molécula, por lo tanto ahora tenemos 5 oxígenos como productos, si agregamos un 5, tenemos 5 oxígenos como reactantes. Y agregando un 2 al nitrógeno, tenemos 4 como reactantes como en los productos. Bien, y es interesante ver esta molécula, qué tipo de unión covalente existen, porque en realidad hay 3 tipos de uniones covalentes según la cantidad de electrones compartidos. Tenemos una unión covalente doble de este lado, ¿sí? Con este oxígeno también, unión covalente doble, unión covalente simple, acá entre oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Un electrón pone el oxígeno, un electrón pone el nitrógeno, ¿sí?
Acá dijimos 2 electrones por el nitrógeno, 2 electrones por el oxígeno. Y en el último caso, este es el caso de la unión covalente coordinada o dativa, donde fijémonos que para unirse con este oxígeno, el oxígeno no pone nada, solamente pone el nitrógeno, el par electrónico, que se comparte. Y en este caso también, el oxígeno no pone nada para la unión, sino que el par electrónico lo pone el nitrógeno. Se llama unión covalente coordinada o dativa. La podemos representar entonces a esta molécula con 2 guiones para indicar unión covalente doble, un guión unión covalente simple, y la coordinada o dativa con una flecha desde el átomo que pone los electrones hacia el que comparte. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Pentóxido de dinitrógeno, ¿sí? Pentóxido de dinitrógeno es la nomenclatura según la atomicidad. Óxido de nitrógeno 5, porque en este caso dijimos que el número de oxidación del nitrógeno es 5, que baja cruzado, el del oxígeno es 2, pero en la nomenclatura solamente va el número de oxidación del no metal, en este caso. Es la nomenclatura de Stock. Y este sería el caso de la nomenclatura tradicional, o según la IUPAC, que es óxido nítrico con terminación ico, para aquellos compuestos que usan el número de oxidación mayor del elemento no metálico que se está uniendo al oxígeno. Bien, acá tienen algunos ejemplos de compuestos y nomenclatura tradicional, nomenclatura de Stock, que recordemos que la tradicional tiene la terminación ico para los números de oxidación altos y oso para los números de oxidación bajos, ¿sí? La nomenclatura de Stock lleva entre paréntesis el número de oxidación del metal, o el del no metal distinto al oxígeno, ¿sí? Y la nomenclatura sistemática, o según la atomicidad, es la que describe la molécula agregando sufijos como mono, di, tri, tetra, y luego del metal o el no metal al que está unido el oxígeno. Bien, este tema es muy fácil de aprenderlo generando estos ejercicios, haciendo ejercicios, tratando de unir los no metales al oxígeno, formando los compuestos y luego balanceando las ecuaciones, mirando qué tipo de unión pueden tener, haciendo la diferencia de electronegatividad y así sacando el tipo de unión, practicando la nomenclatura. En todos los libros, al final de los capítulos, tienen ejercitación para aprender estos temas. En el libro de Raymond Chang hay mucha ejercitación luego de estos capítulos, no así, de este tema no están descritos en el Wolf, pero sí pueden sacarlo del Raymond Chang, que está free en internet. Bueno, entonces espero las dudas de estos temas de ejercitación que me quieran mandar para correcciones en el foro, a través del foro de la cátedra virtual de la universidad. Muchas gracias.